dijo Laura, vamos a ir enfocando, digamos, diferentes puntos en torno a los que va a rotar la controversia, por así decirlo. Voy a plantear un tema, voy a dar los argumentos base a favor y en contra, y voy a debatir con quien quiera que aquí quiera debatir conmigo, básicamente. Entonces, ¿se le viene arriba? Sí, vale, se le viene arriba. El primer punto de controversia pretende ser el de la experimentación, es necesaria, la experimentación referida a experimentación con animales, por supuesto. Se pretende expresar, o sea, la gente que está completamente a favor de la experimentación con animales, por lo general, dice lo típico de que la experimentación con animales ha servido para modelar diferentes avances en el campo de la medicina, de la investigación, etcétera, etcétera. Y que de hecho la experimentación con animales, incluso experimentación in vivo, es decir, con el animal vivo, es muy útil, si no altamente necesaria, por ejemplo, en docencia. Es decir, por ejemplo, un estudiante de medicina o de biotecnología tiene necesariamente, en cierto modo, que experimentar con animales durante su proceso de aprendizaje. Y sin embargo, la gente que está completamente en contra alega siempre que existen métodos alternativos, véase cultivos celulares, puede ser tanto cultivos celulares de tomas una muestra de células, las reproduces, generas células inmortales y estudias sobre ellas, bien coges un tejido de un animal, incluso una persona, y estudias con ella in vitro en el laboratorio. El bioprinting, que es básicamente, tenemos la tecnología necesaria, no sé si lo habéis visto alguna vez, tanto en Facebook como en el Telegram, donde sea. Podemos, como si fuese una impresora 3D, imprimir órganos directamente y se pueden emplear para investigar. O el Big Data, que es básicamente hemos hecho miles de experimentos a lo largo de la historia de la investigación y tenemos resultados más que suficientes para en muchas ocasiones no tener que reproducir el experimento necesariamente, sino simplemente vamos a nuestra base de datos y podemos inferir datos de nuestra base de datos, básicamente. Entonces, como dije, pretendemos debatir al respecto de ese punto central en base a estos dos argumentos, estas dos fases de argumentos. En primer lugar, ¿alguien tiene algo que decir al respecto? ¿Alguien tiene alguna opinión base que decir? Yo sí tengo una cosa que decir respecto a lo del bioprinting, ¿no? Sí. O sea, tú dices que se puede, bueno, pues ve que no soy impresora 3D per se, pero bueno, coger una impresora 3D, decirle, mira, imprímeme un modelo del cerebro humano, y dices, sí, perfecto, y te lo imprime. ¿De verdad eso sirve para investigación? O sea, quiero decir, si tú, un órgano del que todavía no se comprende del todo su funcionamiento... A ver, vas a darme un ejemplo un poco complejo. El cerebro muy concretamente, por ejemplo, es complicado de replicar. Quiero referirme, he visto crearse en laboratorio, por ejemplo, pulmones o hígados que son, no te voy a decir estructuras sencillas por supuesto, pero sí más sencillas que un cerebro. Quiero decir, no es lo mismo imprimir un hígado e investigar acerca de los efectos que puede tener un fármaco sobre el hígado. Ahora, por ejemplo, hay un antibiótico que es la colistina que causa daño sobre el hígado. Puedes imprimir un hígado e investigar sobre los efectos que puede tener la colistina sobre ese órgano en el laboratorio. Pero no es lo mismo que investigar, por ejemplo, los efectos que pueda tener sobre el cerebro. O sea, quiero decir, el cerebro es el centro neurálgico del organismo, está funcionando en relación con el... más en relación con el resto de órganos que cualquier otro órgano del cuerpo. Está recibiendo información de ellos, la está mandando de vuelta. No digo que no se pueda imprimir un cerebro, tampoco lo he visto nunca. Pero digamos que su funcionamiento es demasiado más complejo que otros órganos más básicos, por así decirlo. A ver, vale, a lo mejor me he ido a un apunte muy para arriba, ¿no? Pero quiero decir, es que a la hora de hacer experimentación lo que necesitaría sería un órgano pues funcional. Es decir, algo que fuese una réplica prácticamente exacta, prácticamente exacta, no, equivalente, vamos a decir, a aquello que lo que va a afectar, bueno, la expedición de medicamentos para decir algo, pero bueno, no campo de investigación tendrá más que eso. O bueno, por ejemplo, la investigación que no sea para medicamentos, simplemente averiguar cómo funciona algo. Es decir, no puedes crear un modelo de algo para investigar precisamente cómo funciona ese algo. Ahí es donde entramos un poquito en las limitaciones de los métodos alternativos y por lo que mucha gente que está a favor
dice que es necesaria la experimentación con animales. Ahora bien, vuelvo a dar el ejemplo de antes. ¿Quieres estudiar los efectos que puede tener la colistina? Sabes que la colistina tiene efectos negativos sobre el hígado y quieres investigar qué efectos concretos son para evitarlos. Imprimes un hígado en tu laboratorio y le metes colistina para investigar qué efectos tiene sobre él. Quiero decir, los órganos que se imprimen son funcionales. Puedes conectarlos a flujo de sangre o darles nutrientes o lo que sea, y ellos están vivos, entre comillas. O sea, obviamente no están vivos como no pueden estar dentro de tu organismo, pero son funcionales en ese aspecto. Puedes estudiar los efectos reales en gran medida, obviamente no va a ser nunca estrictamente perfecto, que tienen determinadas sustancias o tratamientos sobre ellos. Pero entonces no vas a estar investigando de manera que lleves avances, sino que vas a investigar sobre lo que ya está establecido. O sea, si tú a partir del conocimiento actual científico estableces un nuevo marco, que lo imprimes de forma, una tecnología actual, imprimes un nuevo marco y estudias sobre ese marco lo que vas a imprimir, no vas a poder avanzar porque estás imprimiendo un marco que es lo que ya conoces, pero no te va a permitir aquello que no conoces que igual está más allá. Si yo estableciese en física un modelo de la Tierra o el universo en función a lo que yo conozco, no voy a poder ir más allá, que es lo que no conozco. Y el avance precisamente, según el primer, consiste en ir a aquello que no conozco. Entonces que me digas, vale, dentro de una universidad para gente que necesite estudiar esto concretamente o para explicarles aquello que ya conocemos, sí me puede servir, pero de cara al avance no me vale usar un marco ya establecido. Hombre, siempre puedes emplear estos órganos, partiendo siempre del mismo ejemplo del biopainting y demás, siempre puedes partir de estos órganos hechos artificialmente en el laboratorio para medir posibles efectos de medicamentos, incluso aunque no sepas de antemano cuáles pueden ser. Quiero referir, en plan de prueba y error. Siempre puedes medir a ver si tiene algún efecto negativo. Porque, o sea, muchas veces estos métodos se emplean mínimo para reducir la cantidad bien de humanos, bien de animales que empleas en un experimento. Siempre vas a buscar reducir lo más posible la cantidad de humanos y de animales que empleas en un experimento, por razones obvias, espero. Si puedes trabajar con órganos que tú tienes en el laboratorio, que puedes crear por tu cuenta en el laboratorio, y como mínimo sesgar una parte de los efectos que puede tener un medicamento o tratamiento en ellos, ya estás obteniendo resultados mejores, quiero referirme. Supone un medicamento que tenga efectos negativos sobre los pulmones, que las células de los pulmones las consuma directamente. Puedes inocular esa sustancia en unos pulmones que hayas creado en el laboratorio, y si tienes un poco de suerte puedes inferir que tiene efectos negativos, y entonces ya empiezas a trabajar para corregir esos efectos negativos sobre los pulmones antes de empezar a experimentar con animales, luego con humanos, etc. Como mínimo sirve para sesgar. Bueno, que quizás solo un apunte. Los métodos alternativos sobre todo se usan cosas de peso más para detección de toxinas que ya sabemos que están presentes en X cosas. Como por ejemplo, detectar en las mareas rojas una toxina que sabemos que está. No se necesita probar en un animal. Se necesita tener métodos alternativos para poder detectarlas, pero en algo que no sabemos si está o no, se necesita un animal, sí o sí. Porque no sabemos qué puede haber más, qué puede haber nuevo, qué toxina hay nueva, qué medicamento va a hacer esto. No se puede usar un método alternativo porque el método alternativo parte de que sabes lo que te tiene que salir. Pero entonces ya no constituye un avance. Depende. O sea, constituye un avance porque reduce el número de animales que está siendo, entonces es un avance para X cosas. Es un avance porque puedes constituir órganos para ver cómo funciona como órgano en sí, el bioprinting, que de todas maneras está muy pañales todavía. Se está investigando sobre todo para trasplantes de piel, no para otras cosas, trasplantes de hueso. Pero se pueden usar datos para experimentos dentro del laboratorio, no para un avance en sí de que sepas cómo va a funcionar por hacer un modelo, sino para ver cómo afecta esto a un órgano aislado antes de hacer un experimento mayor, porque necesita tener... Pero entonces, si estableces un avance frente a lo que ya hay, sí, pero no un avance no, el avance como respecto a lo que no conocemos. Que ahí es donde está en gran medida la limitación que tienen los métodos alternativos, porque mucha gente defiende que estos métodos alternativos pueden sustituir de forma completa la experimentación con animales, pero es lo que tú dices, si pretendes seguir avanzando y experimentando qué efectos hay, resulta insuficiente en cierto modo. Entonces sí, claro que sí, sirve para reducir la cantidad de animales o de humanos que empleas en un experimento, pero no para eliminar por completo la experimentación animal, que es donde está la experimentación que es necesaria. ¿Alguien más que opina al respecto?
Yo hay una cosa que quería... Nada, yo solo iba... solo quería decir que un fallo del biocriticismo me parece que considerar las partes del cuerpo humano como compartimentos estancos. Por ejemplo, una toxina que afecte, que sé, por ejemplo. Luego eso, después de actuar en el corazón, para otro sitio, veas el hígado, veas el riñón, y ahí tiene otro efecto, que si puede ser venenoso para el hígado, y entonces que tome en cuenta por eso está señalado el corazón. Más limitaciones que tiene precisamente, tanto esa limitación afecta incluso también a los cultivos celulares o cultivos de tejidos. Estás analizando el efecto de una sustancia de tratamiento sobre una parte concreta del organismo. No puedes sacar cuál es el efecto global que tiene sobre un organismo en los experimentos con el propio organismo. Y entonces ahí precisamente es donde surge la necesidad de la experimentación con animales. Lo que quería yo preguntar era, ¿cómo, en este campo, cómo de efectivo es el Big Data? Depende del experimento que quieras llevar a cabo. Y depende de la parescencia con los experimentos que hayas llevado a cabo en el pasado. Quiero decir, si vas a investigar un medicamento completamente nuevo que está basado en un principio activo completamente desconocido hasta la fecha, o sea, algo completamente revolucionario, obviamente el Big Data de poco o nada te va a servir. Porque, a ver, imagina que el Big Data te sirve, por ejemplo, si sacas un medicamento que tiene X sustancias y quieres saber qué efecto pueden tener las sustancias en conjunto de forma individual sobre un organismo. Puedes ir a los archivos pasados y decir, mira, en este experimento se demostró que esta sustancia que tiene mi medicamento fue perjudicial al corazón. Entonces ya tienes como un punto de partida donde empezar y corregir. Pero lo dicho, si estás trabajando con sustancias completamente nuevas, el Big Data tiene unas limitaciones importantes. Ahora bien, cada experimento por supuesto va sumando, es decir, esto es, si bien no es infalible, sí que va ganando fuerza de continuo. ¿Existe alguna gran base de datos, alguna gran base de datos o algún tipo de organización que se haya dedicado a recolectar información de experimentos? Quiero decir, yo soy investigador de la Universidad de Oviedo y decido hacer una investigación en un campo X, en este caso relacionado con la biología, ¿no? Y entonces digo, vale, voy a intentar reducir mi experimentación con animales, voy a tirar eso por Big Data. ¿Hay algún sitio donde se pueda recurrir a un sitio factible y fiable? ¿O me toca a mí patearme diversas instituciones mendigando información? Los hay unos mejores que otros, no recuerdo ahora mismo ningún nombre porque, con perdón, soy malo para los nombres, eso no lo tomo en cuenta. Pero sí que hay bastantes sitios con bases de datos, tanto generales como especializadas, al respecto de experimentos, de tipos de experimentos concretos o de experimentos más generales. El NCBI está... NCBI. Eso luego, si tienes verdadera curiosidad, te puedo ayudar a buscar un poco. No, yo simplemente era por saber si existía. Sí, es que simplemente que soy malo para los nombres en ese aspecto. Vale. Perdón. ¿Alguien más tiene algo que decir al respecto? O pasamos sobre el siguiente punto. La verdadera utilidad de la experimentación con animales. En parte relacionado con el punto anterior, como tiene que ser necesario, la gente que está, bueno, como habréis visto, como lo que está a favor o lo que está en contra, no tiene ninguna ideología, simplemente es cuestión de... La gente que está a favor de la experimentación con animales alega siempre acerca de los avances que hemos realizado, todos los tipos de avances que hemos realizado. Sin embargo, la gente que está denodadamente en contra de la experimentación con animales saca muchas veces que la investigación es insuficiente en una gran cantidad de casos. Esto es, ha habido ocasiones en las que se ha experimentado con animales, se ha llegado a la conclusión, por daros un ejemplo directo, de que tal sustancia no tenía ningún efecto negativo, se ha movido el experimento humano y se han muerto la mitad de los participantes en el experimento. Obviamente, el organismo de un animal, por muchas parescencias que tenga con el humano, no va a ser exactamente igual. Y siempre va a haber diferencias que pueden ocasionar problemas. Eso es una verdad. De hecho, precisamente, lo de incluso ha llevado en ocasiones resultados confusos o incluso fatales. Y un ejemplo concreto, que era el de... Es que me hizo... A ver, gracias entre comillas, no es que me ría con él, entenderte. Un ejemplo que me hizo gracia al respecto, que era el de el cáncer de pulmón
inducido por los cigarrillos, por fumar, básicamente. A pesar de saber ya bastante bien que el fumar causaba daño en los pulmones, incluso cáncer, se llevaron a cabo diferentes experimentos en animales, en ratones sobre todo, haciéndoles básicamente inhalar humo de tabaco. Digamos que hubo, no sé si era cerca de un 0,2%, una cifra bajísima de ratones que contrajeron cáncer o cualquier enfermedad relacionada con el tabaco, precisamente con inhalar humo de tabaco. Entonces hubo como mucha controversia durante un cierto tiempo en plan de, no, mira, es que en realidad el tabaco no causa cáncer en los pulmones. Y todo fue precisamente porque en los ratones no lo causaba, pero los humanos sí. O sea, a día de hoy sabemos perfectamente que el tabaco es perjudicial para los pulmones. Entonces, como dije, mucha gente que está en contra de la experimentación animal alega eso de que los experimentos no son estrictamente reproducibles o no son estrictamente análogos en animales y en humanos. O sea, no tienen toda la utilidad que muchas veces se le quiere dar. No son tan efectivos, por así decirlo. Entonces, si gustáis opinar al respecto. A mí me parece que esto es un poco como la quimioterapia con el cáncer. Es una terapia muy agresiva, es una terapia que lleva muchos años, pero es que ahora mismo es lo mejor que tenemos y todos los métodos alternativos son bastante inferiores. No es perfecto, o sea, igual que esto, la experimentación con animales no es perfecto, ¿cierto? Puede llevar errores, cierto, pero es que tampoco tenemos nada mejor. Si tuviéramos algo mejor, estaría muy bien sustituir la experimentación con animales por esa experimentación mejor, pero lo único que podría ser la experimentación con humanos, que si ya hay problemas con la experimentación con animales, bueno, con esto ya los problemas éticos son demasiados. No, la legislación es bastante poderosa. Quiero referirme. La legislación siempre prima que si hay un tipo de experimento que te permita sustituir a los animales, tienes que tirar por él. Eso necesariamente, siempre. Quiero decir, si puedes sustituir el uso de animales de la forma que sea, emplea ese método, aunque te lleve más tiempo, más dinero, lo que sea. Ahora bien, es como dices, no podemos obtener tan buenos resultados con los métodos con estos métodos de los que había hablado antes, como los que obtenemos de la experimentación directa con animales y en última instancia con humanos, que en última instancia siempre va a tener que haber experimentación con humanos. Por esto mismo que digo, o sea, esto no es mentira técnicamente. Siempre va a haber un pequeño factor de diferencia entre animales y humanos, obviamente. Pero claro, de todas formas, digamos que la gente que está en contra suele tirar por el hecho de que causa más perjuicios que beneficios la experimentación, que se ha llevado a cabo, o sea, que se han llegado a conclusiones más confusas y fatales para los humanos que a beneficios en cuestión de avance o de investigación. Eso ya es cuestión de ir a revisar bibliografía y determinar uno mismo si considera que ha habido más avances o más errores, Pero ¿cuántos avances tiene que haber para justificar un error? O al contrario, ¿cuántos errores tiene que haber para que un avance nos compense? Si yo mato a millones de animales, pero consigo solucionar un cáncer ¿me va a merecer la pena? Porque si vamos a relativizar en este sentido, pues un animal sí, pero tres no. Ostras, ese es el argumento moral por excelencia que se suele emplear siempre, claro. Eso es algo que yo personalmente no puedo responder. Porque es algo que cubre comités de ética de forma continuada. Quiero referirme. Tú vas a realizar un experimento y necesitas emplear animales, o tú consideras que necesitas emplear animales. Partamos de supuestos diferentes. Tú vas a poner la propuesta del experimento, bien a tu universidad, bien a la empresa en la que trabajas, bien a lo que sea, ellos van a llevarlo a los comités de ética del Estado, y ellos van a llevarlo a los comités de ética de Europa, y o sea, eso va a pasar, digamos, por una especie de trámite de comités de bioética gigantesca, y son ellos los que van a acabar determinando cuál es la cantidad máxima, entre comillas, de animales que es ético emplear, cuál es el margen de error que sería aceptable cometer, pero eso es algo que se va determinando experimento por experimento. No es una cosa que tú puedes decir, mira, este es el número máximo de errores o de animales empleados que puedo tener para poder llevar este experimento, salga lo que salga, porque es que ni siquiera tienes una garantía de que el experimento vaya bien. Por eso es muy peligroso eso. Quiero decir que si lo repetimos todo al final como causa o principio último, lo
comité ético, tendríamos que tener un comité ético que fuese casi científico, y la ética no es una disciplina científica. Comités de bioética. Quiero decir, eso es gente especializada en ética a nivel científico. Sí, es lo que consiste. Pero al final esa ética va a seguir siendo en función de unos principios éticos, que luego nos llevamos los bioéticos, pero unos principios éticos que también es muy difícil de valorar. Por eso hay tantísimo trámite, por eso hay diferentes comisiones de bioética que trabajan una sobre otra. Nunca va a haber un solo grupo, un par de ellos que trabajan sobre un experimento. Eso siempre va a tener una cadena de grupos que debatan al respecto, que lleguen a conclusiones al respecto. De hecho, un experimento, aunque un experimento se apruebe, siempre va a haber un grupo de bioética revisándolo para llegar a conclusiones posteriores, para determinar si el experimento se está llevando bien, si fueron buenas las conclusiones que tuvieron en un principio. Pero tampoco es algo fijo. ¿En qué se va a basar ese comité de bioética? ¿O qué principios o a partir de dónde empiezan a... que tienen como norma base? Lo que tú mismo preguntabas al principio, si la cantidad de errores o la cantidad de consecuencias fatales posibles es demasiado superior al beneficio que puedes obtener. ¿Y cómo valoramos cuántos son o cuántos no son? Eso es algo relativamente subjetivo. Por eso, es algo que yo no puedo decir personalmente por razones obvias. O sea, puedo dar mi opinión, pero no tiene por qué ser algo categórico, obviamente. Y eso es algo que lo he dicho, se va revisando de continuo a través de los comités. Pero por eso hay tanta controversia en general también. Porque tienes que primar siempre emplear la menor cantidad de animales posibles, buscar siempre la menor cantidad de sufrimiento posible, etcétera, etcétera. Pero Si la menor cantidad de animales posible son 1 millón de animales, ¿y solucionamos el SIDA? sí, claro, eso ya es meterse en ética y moral, eso ya... Pero eso ya es la ciencia. Pero no podemos regir una ciencia a partir de la moral del valor, bueno, en este caso la ética. Es que ahí está la cosa, ¿tú estarías dispuesto a sacrificar 1 millón de animales por curar el SIDA? ¿O 1 millón o 1.000 millones de animales por curar el SIDA? Y otra persona no, o otras 50.000 millones, Pero por eso digo que millones, cada uno. Pero ahí está la cosa, o sea, los comités de bioética supuestamente tienen gente de uno y otro extremo. O sea, no vas obviamente a generar un comité con personas todas afines a la misma idea. Sería un poco ¿Qué hacemos? ¿Lo votamos? ¿Mm? Vamos a votar y lo que salga democráticamente es indígena. Porque si decimos, no, es que va a depender de la ética de cada uno, ya, pero es que ¿cuántos somos? ¿Y a quiénes tenemos en cuenta? ¿Solo los de España para votar en España o tenemos también a la Unión Europea? A ver, solo un apunte que llevo mucho con la mano antes se me va a olvidar. En cuanto a cuántos animales, ya un rato, se pueden usar y quién lo decide, primero, para presentar un experimento tienes que presentar una estadística de cuántos animales estadísticamente para que sea representativo tu experimento puedes usar. Y el comité de bioética tiene que evaluarte si el intervalo que tú has medido es representativo o no y puede reducirse o no. Me refiero, si a mí estadísticamente me sale que para poder hacer un experimento necesito solamente 4 animales y el comité de bioética me dice no, para que sea representativo puedes aportar un intervalo que puedan 3, en vez de usar 3. Porque no puedes usar más animales sin que esté justificado. La entre otra cosa, pero es Pero si yo te digo, entonces, necesito 1 millón de animales y te salgo de curamos que sea. No puedes porque eso no asegurar. se puede asegurar. Eso no se puede asegurar. Ahí está la cosa, o sea, tú envías primero el informe, el comité de bioética determina si es correcto o no y te devuelve una respuesta. Igual tú puedes empezar con 500.000 animales y al comité de bioética le parece bien. Vale, a ver, es que como dio el ejemplo de 1 millón, quiero referirme. Vale, partemos de que necesitas 5 animales. Y el comité de bioética te da el visto bueno. Tú empiezas el experimento se va revaluando de continuo, supuestamente. Y llega un momento del experimento en el que tú has hecho grandes avances, estás a punto de obtener la cura para el SIDA, pero se te hace necesario emplear más animales. El comité de bioética siempre puede revalorar su posición y decirte, mira, toma otros 5 para experimentar, o los que hagan falta. Eso lo he dicho, eso siempre se va revalorando. No es algo que te den por fijo, es algo que se va reconsiderando de forma continuada. O sea, me estás diciendo entonces que si no hubiera límite de cantidad de animales, o sea, si pudiéramos experimentar en bruto o a bestia, llegaríamos a una cantidad de soluciones mucho más prácticas que las que tenemos. No se puede asegurar. Ahí está la cosa de los comités de bioética. Tienen que determinar que puedes tener resultados potencialmente buenos y potencialmente grandes. A ver, cuando tú tienes un número de animales con el que tu experimento, por ejemplo, quieres obtener un medicamento que cure tal cosa y experimentas con otros animales para obtener esa cosa.
Por muchos más animales que emplees, no vas a sacar más cosas si estás investigando eso. Vas a sacar la misma cosa pero muchas más veces. O sea que, por eso, se tiene que reducir el número de animales empleados en experimentación. Da igual que use 5, 1 millón. Y si estoy investigando cómo obtener X proteína de aquí, me va a salir lo mismo en 5 que en 1 millón. Es que la cosa es... está refiriendo, por ejemplo, si podríamos emplear en bruto animales, sí, o sea, por experimentación per se, sin más, sin tener un objetivo fijo, simplemente a ver qué sale. No me refiero a eso, no. A lo que me estoy refiriendo es yo para poder... Pero yo para poder, imagino, tratar el SIDA, en este caso, puedo coger animales que tengan esa enfermedad y experimentar, hacer experimentos sobre ellos casi a lo bruto, sí, como si fuera un método matemático, de probar combinaciones. Pero realmente, estadísticamente, a partir de un número consigues a lo mejor el 99,96 y luego con más pues consigues el 100%, pero con el 99,9 yo creo que está demostrado. Hablar de simplificación en los experimentos. Es básicamente tienes un resultado que quieres conseguir y va a haber una cantidad de... A ver, ¿te das cuenta de la típica curva normal? Llega un momento en el que, por muchos animales que emplees más para el experimento, los dos potenciales que puedas obtener se van reduciendo cada vez más. Ahí es donde está un poco el trabajo del comité de bioética, determinar cuál es la cantidad máxima de animales donde puedes maximizar los resultados, pero sin emplear animales de más, quiero referirme. Si vas a obtener un resultado que te dé un 99,9% de significancia, ¿para qué vas a ir a buscar otros más? Es que eso me cuesta un poco más explicarlo sin describir ecuaciones matemáticas. Entiendo perfectamente, no hay... Es que es precisamente lo que busca un comité de bioética normalmente, el minimizar al máximo el uso de animales en ese aspecto. Pero también puedes experimentar mucho y no llegar a nada. Precisamente por eso se va reevaluando sobre la marcha los propios experimentos. Si no estás alcanzando absolutamente ningún resultado, el comité te puede decir, oye, no, mira, es que esto no va a ningún cuerpo. Y te corta el garito por gusano. ¿Y si te quedas a la puerta? ¿Y cómo puedes demostrar tú que estás a punto de obtener? No, yo no puedo demostrar que está a punto de... Pero Llevas 5 años de experimentación. Puedes estar a la puerta, sabiéndolo tú o no sabiendo, y puedes demostrarlo o no. O sea, pero no puedes demostrar que puedes estar a la puerta o no. Se te había concedido 5 años de experimentación con los correspondientes animales. No has obtenido ningún resultado fiable. Te dicen, mira, lo lamentamos, pero en vista de lo que nos has demostrado hasta ahora, no podemos continuar con el experimento. Quiero decir, limitar en este caso o establecer un comité de bioética que regule la cantidad de animales que se pueden usar no nos está atando con correa frente a cómo antiguamente se experimentaba y de qué manera se llegó a lo que estamos ahora. En cierto modo sí, pero es algo que se considera necesario. Quiero referirme, no puedes tirarte a experimentar con animales porque sí. Se ha demostrado de forma meridianamente clara que los animales sufren, que los animales tienen emociones, no voy a decir sentimientos, pero sí, digamos, emociones básicas y demás. Y por eso está presente todo este tema de experimentación con animal sí o no, por reducir al mínimo el sufrimiento que puedan tener los animales. Luego entonces estás aceptando que si frenamos parte del avance, o frenamos el avance que podríamos tener si hemos estado experimentando con animales. Sí, pero de forma relativamente necesaria. Si realmente tú, aunque tengas 10 animales o 5, si no tienes la idea feliz, digamos así, de cómo puede funcionar o qué investigar, realmente 5 o 10 no marca diferencia si no tienes ninguna pista de por dónde va a ir o no. Sí, pero lo que voy es, para llegar a donde estamos ahora no había ningún, hasta hoy, hasta hace poco tiempo, no había un comité de bioética. No, pero por ejemplo, yo también sé que durante años, por ejemplo, Canon abrió animales, direccionó no sé qué, y dijo, esto es así, y hubo muchos años que se creyó que lo que él hizo estaba bien y no estaba bien todo. Eso, digamos, que lo que tiene en base a la opinión pública también. Hace unos cuantos años, cuando no había comités de bioética, por hablar claro, la gente se la sudaba lo que se hacía con los animales. Antes la gente tiene otras cosas de las que preocuparse, por decirlo así rápido y claro. Una vez la gente empezó a mirar a los animales y decir, oye, están sufriendo, fue precisamente cuando se dijo, oye, mira, tenemos que crear comités de bioética para frenar el sufrimiento de los animales. Quiero referirme, si a la gente no le importase el sufrimiento de los animales, obviamente no existirían esos comités, en absoluto. Y se experimentaría libremente con animales, incluso con humanos y... Esto va a ser una burrada, pero imagina que siguiésemos en la época de la esclavitud. Los esclavos se consideraron en cierto modo
animales de carga o incluso mercancía. ¿A quién le importaba en su época que se experimentase con esclavos? Imagina que eso pudiese ser la realidad. Precisamente estos comités y estas normas éticas y morales surgen porque la gente se preocupa, porque la gente salta a defender a los animales. Precisamente eso es lo que estoy intentando llegar desde hace un rato. Como dices tú, nos ponemos en el tiempo de los esclavos, nos ponemos en el tiempo del nazismo. Nadie hubiera tenido problema con matar a los judíos, de hecho no lo tuvieron. Y se experimentaba con ellos. Porque la moral de aquella época les permitía actuar de tal manera. Entonces, ¿hasta qué punto esa ideología o esa opinión pública, o bueno, si esta moral en la que vivimos, es la que nos está limitando, en cierto modo, el avance o no avance científico? Yo creo que está avanzando más de lo que, o sea, no está frenando, está avanzando porque lo que te obliga es a poder revisar y a ver que puedes reducir el número de experimentos y no puedes experimentar por experimentar, porque igual si yo experimento por experimento y tengo la idea feliz de que me va a salir y uso 100 animales en lugar de 50, pues me sale luego un estadístico que no tiene sentido porque me salen puntos que no me deberían salir porque hay animales que reaccionan de distinta manera a X cosa o me sale algo distinto en el experimento. Entonces me frena más eso que lo que está pasando ahora. Y en cierto modo también fuerza a que la gente investigue otros métodos diferentes y o más eficaces. Véase, de nuevo, tirar de métodos alternativos que complementen la experimentación con animales. Quiero referirme a, si no trabajas con una burrada de animales en brutos, tienes que forzar tu ingenio, así diciéndolo de forma guapa, para experimentar de otras formas. Es decir, la experimentación, o sea, el avance no tiene por qué frenarse necesariamente, tan solo busca otras salidas. Puede, o sea, en cierto modo sí que se frena, claro que sí. Es lo que tú dices, si nos quedamos con un experimento a puertas y justo nos cortan la investigación porque no tuviste ningún resultado, pero eso igual es un caso encerrado entre mí. Hay una cosa que quería saber, porque has comentado mucho rato los comités de bioética. ¿Quién escoge esos comités de bioética? Porque quiero decir, siempre se habla mucho, no, es que era un comité de expertos, pero luego ves comités de expertos como el de la central nuclear que hay en España, Garoña era. Sí, pues no tiene un solo físico nuclear. He dicho comité, creo que son 4 fulanos y ni uno. Entonces, quiero decir, un comité así de poco vale. Hombre, hasta donde yo sé, la gente que está en los comités de biótica tiene un marcado conocimiento al respecto sí, pero quiero decir, ¿quién es el que tiene la potestad en ese aspecto de ser fuerte? De decir, mira, este comité lo van a formar este y este, porque claro, además eso tienes que equilibrarlo. Tienes que conocer a los que forman ese comité, tienes que saber más o menos su opinión al respecto del tema para saber que no va a estar con un desequilibrio muy a favor o muy en contra. Hay legislatura concreta al respecto escrita por el Parlamento Europeo. Y está bien, a lo que voy, y está bien hecha. Yo lo pregunto muy en serio, porque quiero decir, yo sé que en estos temas muchas veces la legislación, en base a opiniones populares o lo que pide la gente, se toma en consideración muchas veces verdaderamente lo que dice la comunidad científica y luego, pues bueno, pasa lo que pasa y las chiquitas que hay. Bueno, quería saber si eso está bien hecho, ¿verdad? Hasta donde yo sé, al menos un veterinario tiene que haber en el comité. O sea, ponen gente... Tiene que haber gente que esté de experimentar y veterinarios que sepan que cómo sufre el animal, las características del animal, todo. Yo también entiendo que debe haber, hasta donde yo sé, quien estudia la ética son los filósofos, entonces deberá haber un experto en ética que analice todo lo que esté pasando en el Sí, pero es que luego, por ejemplo, con el tema de la ética, comentaba en el anterior concierto, digamos, una psicología que decía, no, es que en la psicología hay un montón de escuelas de psicología que no se entienden entre ellas, pues con la ética pasa que es que incluso lo mismo. Depende a quién le preguntes, que la experimentación con animales es necesaria o que es una aberración. Entonces, claro. Hay más de una persona que se tiene que llegar a un consenso para poder establecer y eso está legislado. O sea, luego tienes que llegar a un consenso para que haya una legislatura a nivel del país, de Europa y de la comunidad. Por cada universidad hay un comité de bioética que evalúa los experimentos que se hacen dentro de esa propia universidad, que luego está supeditado por el de la comunidad autónoma, por el del país y luego en última instancia por el europeo. Se pasa al final por 4 o 5 comités de ética, que a lo mejor cada uno, como tú dices, tiene su ética, pero se han llegado a unos puntos en común para poder tener la legislatura. Y cada uno tiene reglas de formación del propio comité. Quiero referirme, por ejemplo, a nivel de Europa, que es un poco lo que más revisión me tengo. Sí. A la hora de formar un comité de biótica, primero se tiene que designar, digamos, una especie de juez, entre comillas, que con su equipo se encargue de
coger a la gente que vaya a formar el comité. Ellos no van a formar el comité, ellos buscan a la gente que vaya a formar el comité y se encargan de revisar que haya gente, tanto experta en un tema como en otro, dentro del comité, o sea, biólogos, gente que se dedica a la ética, etcétera, etcétera. Y se encargan como de regular eso. Y una vez se conforma ese comité, ese es el comité encargado de, básicamente, de debatir acerca del experimento que tú les presentes, etc. Y si en el caso de que tú presentes un experimento en comité y, bueno, te lo nieguen, por ejemplo, que tú digas, no estoy de acuerdo con la decisión de este comité, puedes apelar a uno superior, igual que si no estás de acuerdo con la decisión de un juez, puedes... Ostras, la gente que... Mira Cristóbal Colón, que fue primero a decirle a los reyes de Portugal, oye, dejadme barcos para ir a buscar las Indias, y luego para los reyes de España. Más de lo mismo, vete a otra universidad a ver si puede. No, fuera coñas, en serio. Vale. Pero entonces, cuando dices, por ejemplo, lo que especializan, ¿no? Dices, es que un comité de bioética está formado por diferentes especialistas en diferentes materias. Esto sigue siendo problemático, en el sentido de que hablar de especialistas en diferentes materias sería establecer un campo de posibilidades, digamos, verdaderas a los cuales se puede alcanzar. Estamos estableciendo un marco de verdad al cual estamos llegando y el especialista se supone que tiene la verdad o está muy próximo a la verdad en ese campo. Entonces estamos partiendo ya de unas determinaciones establecidas ideológicamente, sí, porque eso termina siendo una cosmovisión que nos aleja mucho de la realidad, nos alejan de una realidad posible. O sea, solo es una realidad potente que va a regular el resto. Pero si antes decías que los métodos, o sea, si decíamos antes que los métodos alternativos no son todos los buenos que se necesita, es lo que hay, es la única mejora que puedes conseguir. Entonces, o pares de investigar o lo haces o mal o bien, según el comité de ética, con lo que te dejen. Claro, pero dices tú el comité de ética, ¿y en función a qué establecemos esa ética? O sea, ¿quién va a establecer lo que es ético? Porque ahora mismo, si hablamos de teorías éticas, no hay una, hay varias. Es como matemáticas, si miras 2 y 2 son 4, no, tú pregúntale a un filósofo sobre ética, pregúntale a otro y te van a decir cosas. Digo yo que habrá unos puntos básicos y diferirán en otros. Pero lo básico del no sufrimiento supongo que estarán todos de acuerdo. De todas formas, Hay que definir el sufrimiento. Eso está sujeto a debate continuo de todas formas. Quiero referirme, no es que hayamos dicho hace 50 o 60 años, mira, vamos a conformar estos comités de bioética y vamos a partir de las normas que ellos nos dicen. No, eso que cada determinado tiempo, no estoy ahora seguro de conocer los plazos, pero cada determinado tiempo se va rebatiendo sobre la marcha, se van renovando los propios comités, se alcanzan nuevas ideas, se derogan otras. Derogar sí que es la palabra adecuada. Y eso lo he dicho, eso está en constante evolución. La ética crece con la propia población, según lo que nos pidan otros. Eso es como un poco discutible, es decir, que una ética va a crecer en función de la población. Pero quiero poner como ejemplo cuando nos dices, es que está en constante evolución, hay una serie de los derechos humanos. La bioética es bastante reciente, pero los derechos humanos como tal existen casi desde la Revolución Francesa, matizando, pero bueno, casi desde la Revolución Francesa. Y están en constante evolución, aunque sean periodos de evolución de 50, 100 años. ¿Qué más me da? Que establezcamos un sistema a partir del que operar, un vehículo desde que si luego no se va a cumplir o no se está cumpliendo o no, o de qué forma lo rijo, o de qué forma considero que es determinante y luego no lo aplico. Respecto al avance científico, imaginémonos, porque ahora hay que remontarse a la cuestión anterior, y dices, hay un comité de bioética, ¿por qué? Porque la gente o la opinión pública, lo que decías tú antes, no quiere que maten animales. Si a la gente le diese igual los animales, no estaríamos aquí discutiendo sobre esto. Si a la gente le diese... Entonces, hay que preguntarse, ¿por qué a la gente le importan los animales? Y saldrá el que te diga, no, es evidentemente, ¿cómo no te va a importar un animal? Porque empatizamos con ellos. Pero ¿por qué la gente empatiza con un animal? Pues muchas veces es cuestión de cada uno propio. Entonces... Yo creo que no es empatizar, no sé definirlo, pero es en plan, el dolor es el dolor, o sea, un animal siente dolor. Especialmente vertebrados superiores, que es a los Sí, que la legislación más protege. no es empatizar por decir, ay, pobre, es el hecho de que tú también sabes lo que es el dolor, entonces... Claro, pero ahí está el tema, el punto fuerte, cuando tú también sabes lo que es el dolor. Yo puedo ahora clavarte aquí un tenedor en la mano y yo me voy a imaginar cómo te duele, porque yo tengo más o menos la idea de cómo me puede doler clavarme un tenedor en la mano, ¿no? Si tú no sintieses dolor y yo te clavo un tenedor, voy a seguir empatizando contigo aunque a ti no te duela. Claro, pero también empatizas con una persona de tu entorno que esté sufriendo una enfermedad y a lo mejor ese animal tenga la cura de esa enfermedad. Pero tú no sabes cómo siente un animal. Tampoco sabes cómo siente la otra persona.
A eso es a lo que voy. El sentimiento del dolor es muy personal y aún así tú podrías empatizar con otro ser humano con cómo siente el dolor. Te imaginas en cómo ese animal sentiría el dolor. Evidentemente la sensación no es la misma, pero tú te imaginas si estuvieses en esa situación también sufrirías. Por eso se supone que tú empatizas y no quieres que eso se haga con otro animal. Claro, a eso es a lo que me refiero. O sea, me estoy refiriendo precisamente a eso. Dices, tú es que tú empatizas y sabes a lo que está, cómo está siendo el dolor en otro, porque tú sientes cómo sería tu dolor en ti mismo. Pero entonces, si hablamos de esa empatía ¿de dónde viene? No puede ser algo que esté adscrito al ser humano. Porque entonces la gente cuando explotaba esclavos o cuando mataban judíos tendrían que estar sufriendo. Luego no puede ser algo que sea de nacimiento. Yo por el hecho de ser ser humano, eso es lo característica del ser humano, quiero decir, el sentir, el empatizar y el sentir el dolor. Porque si no ya lo habríamos vivido antes. O me estás diciendo que... No solamente tienes, o sea, sabes que le va a doler porque tú sabes que sientes lo mismo, también tienes otros indicadores, que es en lo que se basan los experimentos. Si tú un animal social, deja de estar en grupo, sabes que está sufriendo. Si tú un animal ves que se le eriza el pelo, sabes que está sufriendo. Aunque tú no te lo puedas imaginar, no puedas llegar a empatizar con un ratón, sabes que en diferentes características ese ratón deja de comportarse como un ratón normal, es porque está sufriendo, es porque tiene un estrés. No se comportaría así si no estuviera pasando esas cosas. Claro, pero no me refiero a eso. Quiero decir, a ti te da pena, te puede dar un animal porque empatizas con él. Tú consideras el dolor que él pueda sentir porque tú sientes dolor. Pero lo que voy es a que esa empatía como tal, que fijamos como criterio último, es una empatía que no está establecida, no es estática. Porque si esa empatía fuese algo que nos sirviese realmente para decir, bueno, a partir de la empatía saco esto, no hubieran matado judíos. Es que por eso precisamente... Quiero decir, si esa empatía fuese algo que... A ver, no sé, yo creo que desde matar judíos y la esclavitud hasta aquí, igual se ha avanzado un poco en la historia, ¿sabes? Pero sí, pero mira, para lo que estamos hablando tiene que ver, o sea, una célula de Segula ahora que era hace 100 años. Pero estás utilizando para buscar un beneficio. Claro, es el desarrollo de la especie. La especie ha desarrollado a poder empatizar con otras especies y sentir su dolor. Pero entonces la empatía no es biológica, es algo social. Esa empatía que tú dices viene de su preocupación de sobrepasar límites. Llegas a un momento que sobrepasas un límite contra el como tu humanidad y llegas a un momento que ya puedes progresar hacia cierto sentido que sea el bueno, en este caso. Entonces sí que es social, no es algo biológico. Entonces pregunto, ¿el nazi que mataba a judíos no estaba sintiendo su dolor o no empatizaba y no sentía el dolor? ¿Y qué nos ha llevado a sentir esa empatía por los animales? Pero tampoco significa que porque el nazi no lo sintiera, otras personas no sintieran la empatía por los judíos. No sentían en los nazis porque tenían un odio. Claro, pero lo que estoy intentando buscar es cuál es la causa de la empatía. O sea, no discuto nada de lo que... pero ¿cuál es la causa de esa empatía? Porque yo entiendo que somos seres sociales. No sé. ¿Y los nazis no eran sociales? Pero con otros también son... también hay sociales fascistas o sea... Pero entonces ya no me vale la explicación de por qué somos seres sociales. Porque ser social ya era. Aunque fuera social con otras especies o con... incluso a día de hoy hay gente que sigue siendo racista o hay gente que sigue pero siendo... los animales también tienen preferencias a la hora de reproducirse. Un ratón pues, o prefiere la hembra, prefiere supuestamente a la que ella considera el mejor macho. Por ejemplo, hay animales que tienen plumas más coloridas o no sé qué, porque supuestamente la hembra entiende que es mejor macho. Entonces ahí ya tienes una determinación hacia un lado o otro. Entonces tú puedes tomar decisiones a empatizar con una persona o con otra no. Y vamos a regir solo el dolor en función de la empatía. Pero el dolor se puede saber si se siente más allá de la empatía, que decir, una serie de neurotransmisores, de señales que son objetivas y científicas, no necesariamente que yo diga, eso tiene pinta de doler. Es la manera de decidir si algo duele o no. Tú cuando eres un enfermero y te llega un paciente a consulta con una herida, ¿y a ti cuánto te duele del igual que? Sí, pero eso es subjetivo, pero se puede analizar objetivamente el dolor como el impulso del dolor. No es lo mismo que tú hables con una persona que te diga cuánto te duele para saber más o menos lo que le tienes que buscar algo así, que es una cosa subjetiva, y un paciente que se puede comunicar y que le puede expresar eso, que un animal que sabes que no te va a hablar y que no te va a decir, oye, mira, me duele. Pero tienes otras cosas que sí sabes que le va a doler. Hombre, pero estás describiendo el dolor como algo únicamente físico. Yo a un perro
perro, puedo no pegarle. No, se ve, hay también medidores de dolor psicológico, por ejemplo, animales sociales que se aíslan de la manada, ya es como si el animal estuviera estresado y tuviera un dolor. ¿Se considera eso casi como matar al animal ahora mismo? Entonces, si hay medidores de dolor psicológico, ¿por qué no los utilizamos al día de hoy, por ejemplo, para establecer a quienes se busca una baja por depresión? Por el dinero, Sí, ahí ya nos metemos en otra cosa que no es... Aquí sí tenemos el debate de si tenemos que experimentar o no con animales a... Sí. Para el siguiente tema. Sí. Una última cosa antes de pasar al siguiente. ¿Cuánto importa realmente un animal que crías en cautividad simplemente para experimentar? Quiero decir, cuando tú comes carne, básicamente todos, o a lo mejor a alguien no, pero quiero decir, ¿por qué a la gente puede importarle más o molestarle más que experimentes que comas? Quiero decir, experimentas para mejorar tu salud o encontrar una cura o algo, pero puedes no comer carne ni nada que venga de un animal y vives bien. Mucha gente vive sin comer. ¿Por qué importa más el experimentar con un animal que el comérselo? Para unos importa más y para otros menos, pero estás poniendo por debajo el valor de la vida de un animal que es criado en cautividad para la experimentación que una mascota que puedes tener en tu propia casa. ¿Por qué? Y si lo haces, ¿por qué razón pones uno por debajo del otro? Pues porque a uno le coges cariño. Pero entonces tienes más empatía con ese animal tuyo que con otro. Por ejemplo, no sientes la misma empatía por una mosca que por un perro que está en la calle. Los dos son animales igual, o tu perro o... Uno diferencia entre lo que son vertebrados porque... Da igual, yo puedo puedo tener moscas en casa y quererlas. Eso ya... Son animales, ¿no? Vale, no, mira, voy a pasar porque sería tacharme de hipocresía y contradecirme a mí mismo. Pero de acuerdo. Sí, no sé, pues. De todas formas, de una forma o de otra está siendo subjetivo y poniendo algo que te interesa más a ti personalmente por encima de otra cosa. Porque sí. Entonces, es eso simplemente. Si vamos a entrar en cuestiones morales y personales, ¿por qué pones unos por encima de otros sin más? Porque no puede importar lo mismo la vida de un animal, por muy bien cautividad y muy criado posta para la experimentación que haya sido, tenga que importar más incluso que la vida de un humano. ¿Cuál es el baremo? No que la vida de un humano, pero sí que de otro animal. Tú si te pones a leer la legislación vigente, te vas a encontrar en el primer punto que además actualizado hace poco, 2013, sí, que van a contemplar, esta ley se va a aplicar solo a esto y esto. Dejan fuera la tauromaquia, dejan fuera todas las cadenas de producción de animales en los mataderos y que están en unas condiciones pésimas, dejan fuera... Entonces, ¿cómo puede ser? Pues en este sentido, que haya tanto control para un experimento que igual nos va a salvar de una enfermedad y sin embargo estemos todos los días alimentando y criando animales en unas condiciones que son... Porque la experimentación puedes tacharla de subjetiva a nivel de necesidad. La alimentación es algo que, y voy a dejar al margen de momento la opinión de los veganos en este aspecto, la alimentación es algo necesario de forma directa. Pero con la experimentación todavía puedes aludir a lo de... Oye, en ocasiones nos pueden dar malos resultados. Oye, no tiene por qué ser tan necesaria como pueda parecer a priori. Si usamos eso, me parece como poco falaz el argumento. Porque decir, no, es que una es necesario, si decimos que es que nos puede llevar a resultados fatales, hay gente que muere de obesidad por comer muchas hamburguesas. Es su decisión. Bueno, pero es que primero partes del principio y dices tú, no, es que vamos a poner como necesario que tengas que comer. Se puede comer sin necesidad de matar animales. Pero es que, a ver, yo desde el punto de vista que todos los animales o matan a otros animales, o sea, comen de otros animales o otras plantas, o sea, es una cosa que es de la naturaleza, obtener alimento de otros animales. O sea, el ciclo trófico, no sé, es una cosa. Sí, entiendo.
Pero dices tú, es que está dentro de la naturaleza de unos animales comer otros animales. ¿Y acaso dentro de nuestra naturaleza como humanos no está en nuestra naturaleza aprovecharnos de otros animales? ¿Por qué lo regulamos entonces? O sea, si permitimos por una parte que no haya regulación en unos aspectos, ¿por qué en otros no regulamos tanto? Porque la gente se quejó. Me refiero. La gente no se queja de que maten animales en Pero igual no se quejan, no hay tanta presión. Me refiero, la experimentación con animales en un principio, cuando era eso, lo hacían los que lo hacían en el siglo XIX, lo que fuese, lo hacían. Y era poca gente. Como que la gente está, el que no está metido en cosas científicas está un poco despegado de lo que es el procedimiento. Entonces, no moda, pero es verdad que sí, que debió haber algún momento en el que se extendió mucho, llegó a la opinión pública. Después de la Segunda Guerra Mundial. Eso, y empezaron a darse cuenta. Entonces, pues, yo qué sé, igual lo de comer como que lo tienen más interiorizado porque como todo el mundo llevaba comiendo carne muchísimo tiempo y de repente vieron algo que no, que en realidad sí te afecta, pero en el momento que tú lo ves directamente, tú ves a un científico trabajando con una rata y igual directamente tú no piensas, uy, esto me está afectando, que igual está investigando sobre una enfermedad que puede afectarme a mí. Entonces yo creo que fue más eso, que se lo vieron y empezaron a quejarse. O sí, hubo más grupos de presión sobre la experimentación que sobre otras industrias, pues depende de la opinión de cada uno, por mala suerte o porque... Y ahí hay muchísima presión a nivel social en contra de las multinacionales que están matando y torturando animales en ellos. Hay mucha presión. Hay más interés económico que presión. Hay más interés económico ahí que presión. Por mucho que se queje la gente, hay mucho más dinero. Entonces nos estamos remitiendo a motivos económicos. Pero no es lo que estamos debatiendo aquí. Tú sacaste tú lo de la economía. No, yo, pero es lo que estaba diciendo. Diciendo que por qué la gente, si la gente se queja, ¿por qué no cierra Matadero? Porque es una industria que da mucho dinero en esta. Ya, pero tampoco creo que por comer el animal significa que haya sufrido. Pues hombre, si dices tú que los pollos o las gallinas no sufren los Pero mataderos... no Los por, puedes no, anestesiar no primero. por Los puedes la anestesiar muerte. primero, por ejemplo. Hay formas de matar animales con... Sí, no te hablo de la muerte, hablo de la condición en la que vive. Es que para empezar con lo de la alimentación no es lo mismo, porque no todo el mundo tiene el poder adquisitivo para poder llevar una vida vegana o vegetariana. Y a nivel social no podríamos establecer un sistema en el cual permitiésemos a todos los ciudadanos subsistir con una alimentación No sé, pero eso es debate sobre el capitalismo ya. Eso ya... Claro, eso no te tema. Pero es que ponernos a hablar de un tema en el cual tiene relación con otros temas y que esos temas estén fuera de debate y... Saltamos al siguiente punto, que si no, son ya las 9 menos 20, si no nos salgamos en este momento. Partamos del sufrimiento innecesario. Obviamente hemos comentado en parte, con anterioridad en los otros puntos, parte de esto. Ahora bien, hablando del supuesto sufrimiento innecesario, la gente que está a favor de la experimentación con animales suele alegar, pero habéis visto desde ahí las diapositivas, me acabo de dar cuenta de que ponen lo mismo. La gente que está a favor, por lo general, suele alegar acerca de toda la legislatura que hay, tanto a nivel europeo como español, como autonómico, etcétera, etcétera, toda la larga lista de etcéteras que hay. Diciendo que el sufrimiento de los animales es mínimo, está minimizado por las normas que hay que seguir a rajatabla a la hora de tratar con ellos. O sea, la legislatura tanto a nivel de cómo tratar a los animales, cómo trabajar con ellos, todas esas técnicas de, mira, les ponemos anestésicos, analgésicos o lo que sea para reducir los dolores que estamos experimentando, lo que sea, las técnicas de eutanasia si es necesaria, háblese acabar con la vida del animal si resulta necesario. Pero la gente que está en contra, uno de los principales argumentos que suele emplear es el decir, no, mira, una empresa grande, con grandes recursos y muchos fines, siempre puede evadir esas normas. Porque como comenté antes, hay comités de bioética que se encargan de básicamente estar redebatiendo de continuo hasta el más mínimo experimento que se supone que se ha propuesto. De hecho, se supone que hay visitas de los comités o de personas designadas, etcétera, a los laboratorios correspondientes para revisar que se estén cumpliendo todas las normas, toda la legislatura. O sea, visitas tanto estandarizadas como visitas sorpresa, básicamente. Pero se alega, y esto no es estrictamente mentira, que grandes empresas a las que no les interesa tener a los comités de bioética detrás siempre pueden realizar sobornos o acciones fraudulentas para
básicamente para evadir estos controles. Imagino que unos cuantos de vosotros, si no la mayoría, habréis visto las típicas imágenes que corren en internet de vez en cuando, en plan de abres el Facebook y te aparece un pequeño vídeo sobre mira, esta empresa está maltratando a estos animales, y te aparecen imágenes gráficas de unos cuantos animales siendo molidos a palos o lo que sea. Iba a traerlas, pero pensé que era mejor no hacerlas. Igualmente, debatido al respecto. ¿Qué creéis al respecto? O sea, aquí la pregunta sería en parte un poco el... ¿Creéis que deberíamos recrudecer la normativa? Que deberíamos, o más que recrudecer la normativa, tener más puntos de control, es decir, tener más gente contratada, así, por así decirlo, que revise y controle las empresas o los experimentos? A ver, las imágenes filtradas también hay, en ciertos casos son falsas. Por ejemplo, me acuerdo del caso, creo que fue en los 70, y un experimentador que estaba trabajando con chimpancés y lo estaba haciendo de manera más o menos normal, y uno de sus ayudantes resultó que estaba en el PETA, supongo que es la Institución para el Tratamiento Ético de los Animales, algo así era, y el tío se dedicó a comprar a los chimpancés, pues el investigador no estaba, a atarlos en posturas horrorosas para hacer ver que le estaban torturando, sacar fotos y publicarlos. O sea, que también hay organizaciones como esa que se dedican a crear ellos sus propias imágenes para tener donde atacar, porque no es la falacia del hombre de paz. Por otro lado, lo de endurecer la legislación tampoco es exactamente la solución, yo creo. O sea, por ejemplo hay penas de cárcel enormes para el asesinato o la violación y aún así hay gente que sigue haciendo. O sea, la cosa es más bien endurecer los controles para que se pesque esta gente más rápidamente. Y si no, por reforzar incluso lo que dijiste al respecto de que muchas imágenes, muchas de estas filtraciones eran falsas y demás, ten en cuenta también, y esto poniéndome de tu parte, que quede constancia, ten en cuenta también que cuando si a partir del supuesto de que esas imágenes filtradas no sean una mentira. Sí. Y hay casos, siempre por eso, o sea, hay casos reales. Esos casos reales, si es que los ves en internet, es que se les ha pillado y se ha condenado a la empresa, o sea, ha cesado precisamente esa infracción, o sea, si los pillas es precisamente porque acabas con ellos, lo que quiere decir que está funcionando bien la legislación en ese aspecto. Así que en cierto modo da favor en ese aspecto. Claro, o sea, no puede ser que siempre vaya a haber alguien que se salte la normativa o que pueda evadirla de una forma o de otra, pero claro, como con todo. Un apunte rápido. Hablar de sufrimiento innecesario implica hablar de sufrimiento necesario. O sea, eso estaba centrado más en el contexto de... Hay muchas ocasiones en las que puedes realizar un experimento sin causar un mal mayor a un animal, sea del tipo que sea, y sin embargo por vicio propio hacerlo. O sea, simplemente porque te apetece a ti o porque seas una mala persona, hablemos así en términos banales, te apetece hacer daño al animal y mientras realizas el experimento le clavas más agujas de la puya. Eso está regulado. Por eso, pero... O sea, es completamente ilegal pudiendo no hacerle daño. Exacto, pero ahí está la cosa. El que las empresas puedan hacer demás, que además, ¿cómo controlas? Esto ya escarbando hasta el fondo. ¿Cómo controlas que una persona individual dentro del contexto de una empresa se propase por su cuenta con los animales más de la cuenta? Porque tú puedes, por ejemplo, incluso revisar la actividad de la empresa como conjunto, puedes revisar el experimento. Pero ¿cómo vas a pillar a una persona que hace causar a un animal daño innecesario? Porque va a tirar todo su trabajo por la borda, porque si el animal sufre, los resultados no valen para nada. Pero eso puede llegar a perderse en el marco de resultados muchas veces. Que incluso puede relacionarlo con lo que comentaba antes de que los resultados pueden llevar a conclusiones fatales o erróneas. Porque hay muchas veces gente que no hace bien los experimentos en ese aspecto, pues puede ser por esa causa o por otras, pero claro, está relacionado con el punto de antes. Muchas veces puede llevar a malos resultados pues, solo porque la gente se pierde en el vicio de hacer daño a los animales, entre otras muchas cosas, claro está. No, pero que haya gente loca no quiere decir que tengamos que... Como si me dices, no, pero ¿cómo vas a evitar o cómo vas a regular? Porque dices, ¿cómo puedes regular que haya un individuo que le clave más agujas de la cuenta? Pues igual que no puedes regular que ahora alguien entre por la puerta y empiece a meter los tiros. O sea, no puedes regular que hay un tío loco que llegue y haga una locura.
Simplemente cuando hablamos, es lo del apunte que quiero hacer ahora, hablamos de sufrimiento innecesario, estamos dando a entender, estamos diciendo directamente que hay un sufrimiento que es necesario como medio a favor de un fin. Sí, eso es algo que está relativamente bastante fijado. Es decir, voy a darte el ejemplo directo. Estamos trabajando con un analgésico. Queremos comprobar cuál es el efecto del analgésico y cuánto dolor puede reducir en un tratamiento. Obviamente tú vas a inducir a posta dolor en los animales para comprobar los efectos del analgésico. Ahora bien, ¿cuáles son los límites del dolor que puede...? Pero eso solo ocurre con los analgésicos, porque vamos, no sé, tú induces el sufrimiento al animal, pero si el animal realmente está sufriendo, no te interesan los resultados. Y si le pones medios para que, aunque tenga la enfermedad o la toxina dentro, tienes que evitar que el animal sufra porque los resultados pueden alterarse por el estrés que estás generando al animal. Claro, es que tú cuando tienes un estrés en un animal ya no puedes predecir los resultados. Claro. Es lo mismo que si a mí me inyectan un fármaco y estoy bien. Pero eso precisamente hay un sufrimiento necesario. Pero no, luego lo evitas. Luego no está el animal... Pero me refiero a... Pero por eso me refiero, priorizas evitarlo, pero siempre va a haber un sufrimiento inicial necesario, sobre todo para pruebas de este estilo. Pues que también se sufre, todos los animales, o sea, yo entiendo, sufren, con, no sé, en la naturaleza también se sufre, en tu vida sufres, no por, ya no hablo de enfermedades, o sea, hay situaciones que te generan estrés, o sea, tampoco es, pero es algo muy raro sufrir, en estrés obviamente sí, o sea, es ahí está la cosa, priorizas evitar ese exceso de sufrimiento. Tratas de acomodar o sea, supone que tienes que acomodar los experimentos, todo el procedimiento para minimizar ese daño. El hecho es que ya no solo por minimizar el dolor del animal, porque a ti te interesan los resultados, y si esos resultados se van a ver alterados, no te sirve de nada que el animal sufra. Aunque no empatices con el animal, ¿entiendes? Sí. Una pregunta, desde la ignorancia. ¿Los animales cuando se experimentan con ellos sufren? Depende del movimiento, vaya. Hay experimentos que no y hay experimentos que sí. No sé, los animales pueden sufrir en estos procesos por diferentes causas, no solo por el propio tratamiento que puede ser invasivo o no. Que si es invasivo, obviamente tienes que tirarte, si quieres minimizar la cantidad de sufrimiento, tienes que tirarte, oye, mira, te pongo un analgésico para que sufra menos dolor, incluso lo mantienes en estado, lo mantienes obvio para que no sufra. Pero hay ocasiones en las que los experimentos requieren que el animal esté consciente, porque el mismo ejemplo de los analgésicos. No hace falta que no hace falta que esté inconsciente. Tú tomas un ibuprofeno y no estás inconsciente. Experimentos, es solo un ejemplo de tratos, no quiero referirme a que todos tengan que ser así. Pero incluso los animales, al margen del propio tratamiento en sí mismo, pueden estar sufriendo en cierto modo mientras están en cautividad. A eso me refiero. ¿Podemos considerar entonces que un animal esté sufriendo, consideramos, bueno, que el animal sufra solo por el hecho de ser criado y estar desfigurado y estar enjaulado en... A ver, es que te lo he dicho, también hay legislatura al respecto de... los animales nacen... nacen ahí y a lo mejor tienen mucha más comida o bienestar que un animal cualquiera que puede estar en una casa o en cualquier otro sitio. A ver, se busca que todos los animales que estén preparados para la experimentación, los que sean específicamente criados en cautividad para ello, porque en ocasiones es necesario recoger muestras de la naturaleza, etcétera, pero todos los que están criados específicamente para investigación y que se observan en un laboratorio, entre comillas un laboratorio, se tiene que priorizar el mantenerlos en unas condiciones lo más parecidas posibles a las naturales en las que ellos viven, para evitar el estrés, el sufrimiento, la falta de socialización. De hecho, tienes que tener, a no ser que sean animales estrictamente solitarios, por ejemplo. Si son animales sociales tienes que tenerlos en grupos y demás. Pero claro, no es por muy bien que reproduzcas las condiciones, sigue sin ser estrictamente el medio natural de esos animales. Y a ese ratón que tú tengas en esas condiciones muy parecidas a las naturales, le metes el ruido de un pájaro que se lo vaya a comer para que se asuste. Entonces, en el momento usa un animal que por
por naturaleza está destinado a escapar, a estar escondiéndose, en el momento en el que ya no vive bajo ese medio está viviendo unas condiciones completamente diferentes de las naturales. Se ha criado así, no se ha criado para que esté parte de frutos maduros como un pájaro, no sé, que tenga que vivir. No podemos determinar que como se ha criado así está bien por ser internacional. Ahí es donde los comités de biótica para determinar si sea aunque no esté en el medio natural, tú como humano puedes vivir en otros medios, aunque no sea el medio. Pero hay comportamientos etológicos que son innatos y otros que son adquiridos. Sí. Pues los adquiridos, pues tú nunca viste un pájaro detrás de ti, pues no vas por eso la sensación de que venga un pájaro detrás de ti. Por eso hay los animales no se pueden soltar. Hay comportamientos que son propios del animal, pero hay otros que se adquieren. Es que por eso un animal de laboratorio que se pierde en cautividad no lo puede soltar, porque en cuanto venga, aunque venga un pájaro, no va a huir. Porque nunca lo ha oído, claro, sabe que se tiene que esconder. Y hay experimentos, por ejemplo, que les ponen un ruido y luego les meten una pequeña descarga. Y luego, después del tiempo, asocian ese ruido con la descarga, pero si no, el ruido les asustará más o menos por ser un ruido agudo o grave o lo que sea, pero realmente no... Por ejemplo, con peces se les hizo un experimento que era para ver hasta cuándo duraba la memoria de los peces. Se metía dos redes, una naranja y una verde. Una verde con comida y la metías durante varias semanas, siempre con comida. Cuando tú la metías vacía, los peces iban. Y luego se hizo otro experimento con una red naranja. Tú intentabas cazarlos, los sacabas del agua y los volvías a meter. Una vez entraba la red naranja, tocaba el agua, los peces se asustaban. Luego lo tuvieran por meses, porque lo habían aprendido. Y aunque estuvieran criados allí, pero si les metías otra cosa de otro color, no los criabas. No sé si me entendí. Sí. Todos los consideráis que hay sufrimiento necesario, que tiene que haber un sufrimiento base necesario al margen de todo lo que podamos reducir o no. Pero para lo de sufrimiento también es importante. No, pero precisamente para eso está la necesidad. Pero ahí está la cosa de la pregunta que hacía antes. Es como se comentaba. Esto claro, es opinión personal. Yo no considero que sea necesario recrudecer la legislación. Crear más órganos de control o directamente contratar más gente que revise las cosas puede. Pero... Ahí hay humanos de comprometidos con su trabajo. Realmente la persona que está haciendo este trabajo no está comprometida con su trabajo de hacerlo bien, tampoco se puede esperar. Tampoco es culpa de la sociedad en general. Voy a meter un pequeño concepto un poquitín más controvertido, que es el de los animales transgénicos al referente de la experimentación. Quiero referirme. Se pueden modificar animales directamente, o sea, bien para comprobar el resultado directo de la modificación, bien para ajustarlo y que sea, digamos, a ver, ¿cómo os explico? Un ratón no es lo mismo que un humano, pero siempre puedes modificar ciertos genes del ratón para que su comportamiento metabólico, por ejemplo, sea más parecido al del humano y experimentar mejor con él al referente de sustancias o tratamientos. Que ahí es donde va a parar el argumento que suelen dar los que están a favor de la experimentación con animales en este aspecto. Modificando directamente los animales o los sujetos de pruebas en este aspecto para mejorar la experimentación puede reducir la cantidad potencial de animales que estás empleando para el experimento, de tal forma que técnicamente estás avanzando en el aspecto de eso, de reducir la experimentación con animales y refinar ese resultado. Sin embargo, siempre puedes alegar que una modificación genética del animal, bien sea por quitar una función, bien sea por agarrar unas nuevas, por modificarla, se está comportando como un daño permanente en la estructura del animal. Que es algo contra lo que en realidad va la... O sea, no es algo contra lo que vaya la legislación, sino que la legislación
en corto. Tienes que evitar en la mayor medida de lo posible causar al animal daños permanentes, a no ser que sea algo estrictamente necesario. Tengo una pregunta. ¿Un animal knockout se consideraría un animal transgénico? Sí. O sea, dentro de este respecto no es estrictamente lo mismo un animal transgénico que un knockout, pero los voy a considerar como si fuese lo mismo. Porque, o sea, técnicamente está realizando, con el knockout, está realizando también una modificación en el animal, que puede ser un daño permanente. Entonces, ese es un poco, o sea, el argumento de estar en contra es también un poquitín el de, vale, puedes estar reduciendo supuestamente la cantidad de sujetos que empleas para el experimento, pero también estás causando daños a un animal de forma irreversible. ¿A qué nos referimos con daños permanentes? O sea, que es que no sé. Al cambiar o sea, los transgénicos es, ya que estás en filosofía, los transgénicos son los de modificar la genética del sujeto. Si cambias un gen para que el ratón exprese determinada característica en su organismo con la que va a experimentar, técnicamente lo estás cambiando de por vida, porque no vas a poder restablecer. ¿Para ello es perjudicial eso? Imagina que estás investigando sobre una enfermedad genética y le induces esa enfermedad genética al ratón de turno, al animal que sea con el cual estás experimentando. En un sentido estricto estás induciendo una enfermedad de por vida, un daño irreparable y permanente, que en cierto modo puede, que en muchas ocasiones tiene que acabar necesariamente con la eutanasia del animal. Esa enfermedad que le induces genéticamente, esto... quiero decir, o sea, lo que va todo esto. Antes decíamos que cuando hablabas de la ecología, ¿no? Hablabas de los adquiridos y los innatos. Entonces, uno que es innato, todos los adquiridos, aunque ya no se cautividad, se los estás cargando. ¿No? En el momento en el que le vas a modificar, que lo modifique para que sea genético y tal, si no es una enfermedad genética, ¿esa enfermedad podría haber nacido como ella? La persona que tiene una enfermedad genética propia de ese animal, porque tú ahí lo que haces, yo entiendo que el debate de los transgénicos está en si es ético introducir genes de otra especie en una persona, no en si le causa daños permanentes, porque realmente hay otros experimentos que no son locales, que solo apagan un gen, que también le causa, se le puede causar daño. Si no le causas daño permanente, es decir, no causar daños permanentes, si cambiar su configuración biológica, serían los innatos, y sin embargo, o sea, esos caracteres innatos, y sin embargo, le estamos cambiando constantemente los adquiridos. Entonces, ¿por qué está mal visto cambiar de los innatos si no causa daños? Y si está, o sea, si está mal visto eso y no está mal visto cambiar de los adquiridos. Puedes saber necesariamente que no vas a causarle daño. Pregunto, no te parece. Siempre está el factor de incertidumbre. No vas a saber con seguridad si vas a causar daños o no. Ahí está un poco el... Estás realizando, por ejemplo, un experimento en el que sabes que vas a causar un daño permanente. Y se puede contemplar, porque es necesario para investigación, ¿de acuerdo? Aquí un poco el debate entra más por eso, pues precisamente cuando dices, oye, quiero experimentar acerca de qué es lo que pasa si quito, por ejemplo, este gen. Voy a causarlo o no un daño permanente. Y esto es un poquitín la cosa, en plan de... ¿es lícito o no? Hombre, lícito será o no será en función de la ley que haya. Precisamente. Pero el daño permanente no es relativo, porque tú en la mayoría de experimentos con ratones o con ratos, una vez que terminas el experimento, las matas. Sí. Entonces, por ejemplo, yo estoy investigando un cáncer, el cáncer de pulmón o lo que quieras, y le induzco por modificación genética que estas ratas tengan cáncer. Vale, yo investigo lo que quiero y después las mato. Entonces no sé si es un daño... No sé si me estoy explicando. Es que dentro del propio experimento estás contemplando el experimentar de esa forma y luego acabar con la vida del animal para evitar daños a posteriori. En todos los experimentos se tiene que matar al animal. Primero, porque si tú le metes un virus, tú no sabes que no lo puedes tener ahí para siempre, hasta que se muera. Para el experimento, porque ese animal puede tener consecuencias que afecten a
otros animales o incluso a ti como ser humano puedes transmitir una enfermedad y no saberlo, O al no sabes cómo va a curar. experimento que va a decir. No, pero precisamente si estás trabajando con un animal y vas a inducirle bien es una enfermedad, bien quitarle genes o lo que sea y tal, y sabes que después vas a tener que necesariamente acabar con él para practicarle la eutanasia, ahí es donde un poco el factor de, oye, es que vamos a trabajar con animales a sabiendas de que uno, vamos a causarles un daño y dos, después vamos a acabar con su vida. Pero si a los dos los vas a matar igualmente, ¿qué más puede hacerles a...? Es que los matas igual. Yo creo que el debate transgénicos es si es lícito meter genes de una especie en otra. ¿Y por qué no va a ser, no? Porque ahí estás como hacerlo de niños a la carta. Es distinto, es un pro de la experimentación. O sea, yo considero, desde mi ignorancia, que usar un animal para experimentar... Claro, pero el debate lo tienen los en contra también, ¿sabes? Los demás. Pero yo decir, usar un animal para experimentar es usarlo como un objeto. Además, si luego lo vas a matar. En el momento en que lo uses como objeto, ¿qué más te da hacer una cosa? Si al final lo estás usando como objeto. Porque Estoy en contra de eso. pretendes en todo momento minimizar el sufrimiento del animal a lo largo de su vida. ¿Vale? O sea, dentro de la regulación legislativa que tenemos, no es lícito partir del supuesto de que vamos a matar al animal al final del todo para acusarle todo tipo de sufrimientos antes. Quiero decir, Pero si dentro de los que sean pertinentes, no voy a hacer reputadas por hacer reputadas, pero si para la experimentación necesitas hacer una modificación genética, ¿dónde está el problema de no hacerse? en la gente que considera que está mal. Claro, ¿está mal en función de qué? Es que en verdad las modificaciones genéticas pueden ser, es que no sé explicarlo, un arma. O sea, que alguien pueda hacer un animal o un ser a la carta, o sea, que él introduzca los genes que necesite o quiera, puede ser hasta cierto punto peligroso. Ciencia ficción aparte, la experimentación con genes y el modificar organismos para que tengan características superiores a las actuales, lo que se conoce como genesia de los humanos, que con animales no sé si el término es correspondiente. ¿Se nos cuenta? Bueno, sí, es verdad, eugenesia, la mejora de los genes. Es un tema espinoso porque es que un gobierno puede tirarse a coger animales, a decir, oye, mira, es que vamos a experimentar qué efectos tienen estos genes y acabar sacando... Es que, a ver, esto es muy fácil confundirlo con la ciencia ficción o la fantasía, claro. Puedes acabar creando una suerte de arma biológica masiva, por así decirlo. Una especie de... Sí, mira, vamos a comenzar hoy para evitar... O sea, lo he dicho, suena mucho ciencia ficción y fantasía, pero dar unos cuantos científicos 50 años de investigación acerca de meter genes en un animal y verás lo que pasa. Pero de todas formas eso se lleva haciendo desde los albores de la humanidad. Cruzar las mazorcas de maíz que den más fruto para que... Pero no es lo mismo. Cruzar animales para mejorar las características que ya tienen que coger una característica de la carta que tú quieres y mejorar al animal con ella, o incluso un ser humano, que eso ya, o sea, ya nos metemos en un debate completamente más... Es básicamente lo mismo, no es más rápido. Es un poco acelerar. No, pero no es solo algo más rápido, sino es algo más grande. Quiero decir, tú puedes tener... Vamos, por ejemplo, con el ejemplo del color. Tienes unos cuantos ratones negros y otros blancos, y prefieres que sean todos blancos, pues los vas mezclando hasta que purificas el tono blanco del ratón. Eso técnicamente es edición genética en cierto modo. Si lo haces en un gen o en una necesidad realmente necesaria, no, que determine algo más allá, si solo hay ratones blancos y el ser negro determinar algo más, eso te reunirías con ellos. Que es al final un chihuahua o un pastor alemán. No, pero con la edición directa de los genes, a lo que se refiere es a que puedes hacer cosas más allá de la propia refinación de las Sí, pero el ejemplo que me pusiste de los ratones blancos y ratones negros... No, pero me refiero, es que no lo completé. Ahora imagina, no es lo mismo refinar entre comillas a los ratones para que te salgan todos blancos, porque a la gente le interesa comprar ratones blancos, por ejemplo que sea, que meterle un gen al ratón que le permita tener una mordida que genere veneno como una serpiente. Y entonces, oye, mira, sueltas 50 ratones de una ciudad y ve lo que pasa. Arma biológica. ¿Me explico? O sea, y eso es un ejemplo entre otros muchos. Pero seguimos hablando de bajo unas condiciones estrictas para experimentación, reguladas por una ley.
ahí está la cosa. Lo que pasa es que como regulas, a ver, el problema es que eso se puede disfrazar mucho. Tú puedes decir, oye, mira, quiero experimentar genéticamente con este grupo de ratones para la cura de determinada enfermedad. Y entre tanto y no de forma lateral, estás experimentando a ver qué efecto puede tener introducirle no sé qué otros genes. Pero hacer una ley pensando en que me la van a estar metiendo por detrás. Y con esto lo relacionamos un poquitín con lo de la legislación de antes. Relacionamos un poquitín temas en cierto modo. O sea, no puedes hacer la ley en función a esto diciendo, no, es que claro, como pueden hacerme trampas, bueno, yo ya sé que igual me van a hacer, a mí tengo que contemplar y tengo que buscar cómo solucionar el que me hagan esas trampas o cómo regularlo. Pero precisamente si no puedes regular el hecho de que alguien vaya a infringir esa ley y permitirlo en ciertos casos puede originar algo como lo que él ha dicho ahora con los ratones de mordida venenosa, lo mejor es que lo prohíbas en todo caso directamente. O que lo regules de una forma tan estricta que las posibilidades de que alguien use de forma lateral esa ley sean ínfimas. Entonces, estamos yendo al punto 1, en cierto modo, cortamos el avance científico. No, pero sería yo. Si el avance científico se tiene que basar en el sufrimiento de otras personas, sí. Incluso ¿Personas o animales? Incluso si es para el beneficio del 99%, que haya el sufrimiento del 1% para el beneficio del otro 99%. Pero yo entiendo que se tendría que regular no la experimentación en general, es el uso de esos avances en comercializar con ello. Que tú puedas ir a un sitio y decir, mira, yo quiero un bebé, aquí. Y si por ejemplo tienes una enfermedad genética y quieres evitar pasárselo a tu hijo, entonces lo que haces es escoger que no tenga ese... Eso está relativamente contemplado. Sí, pero está ahí. Pero eso es distinto porque en algunos sitios cuando tienes un hijo para curarle la enfermedad a otro, por ejemplo en esos casos, cuando tú vas a una clínica de fertilidad se seleccionan los espermatozoides con los óvulos, en ese caso que no tengan determinado gen que induce la enfermedad, y eso no es edición genética. Te eligen el óvulo que tienes que no esté mutado, o el espermatozoide que no esté mutado para poder tener un hijo sin esa enfermedad. No sé, éticamente mejor que coger uno y modificarlo, quiero decir, porque al final estás generando una serie de embriones que se van a desechar porque... En el embrión, modificarlo para no transmitir una enfermedad no tiene ningún impedimento ético. Otra cosa sería decir, no, pues quiero a mi hijo con los ojos azules, lo quiero súper listo, lo quiero... Yo me refiero a que en ciertos casos, quizá modificar, coger un embrión y hacer esa modificación es mejor que hacer 6 embriones y ver cuál está bien. El problema es que son casos muy particulares en los que si tú haces una legislatura general para todo, al final vas a tener muchos más en contra que pros. Pero y vas a comercializar con otras cosas que no querías hacer. Pero si la haces específica. Si la haces, claro, sí. Me refiero solo para eso, patologías. Yo creo que sí, igual sería para eso, sí. Pero que la que estaba planteando antes dice, sí, por muy bien que haga esa ley, se la van a poder saltar. Vamos a poder llegar al Hombre, caso si de... estás hablando de personas, a lo mejor no es tan fácil con una No, experimentación. ahí no salimos demasiado del tema y entramos en el debate de la construcción ese, entonces no se contesta tanto dentro de este debate. Pero es precisamente eso. ¿Cabe permitir esto a sabiendas de que las infracciones de ese estilo son tan peligrosas? ¿Cuántas hay? ¿O cuántas personas es el número? De todas formas me mandan a avanzar, así que como este punto es como el de los que son un punto un poquitín controvertido, pues pasamos al tema socioeconómico. Ahora, esta es la parte primera de los que están en contra. Mucha gente se queja de que la experimentación no es más que una actividad de lucro para grandes empresas que reciben subvenciones del Estado, subvenciones de donde sea, y las emplean para su propio beneficio y que les dan completamente igual los animales mientras ellos están recibiendo el dinero. Así como los que se encargan de criar y preparar animales para su uso en experimentos y demás. Ahora bien, ya centrándonos en el tema económico, siempre puedes alegar que la experimentación como profesión genera puestos de trabajo, ¿no? O sea, está definido en esa oración. Que una persona, como investigador, se dedica a la experimentación con una experimentación que requiere animales, una persona que está investigando por la ciencia y tal, no tiene por qué significar necesariamente, por mucho dinero que gane, en cierto modo,
que se esté propasando con los animales, que esté generando un sufrimiento innecesario en los animales. Entonces, eso, o sea, simplemente hay gente que ataca a la empresa de la experimentación alegando que tan solo pretende conseguir un lucro y que le importa más bien poco los animales. ¿Hablamos de empresas privadas o públicas? Es importante. Más privadas que públicas en este aspecto, claro, las empresas públicas están un poquitín más sujetas al público. Si son privadas, sí, solo tienen las empresas de forma más dinero. Y en el momento en el que, por ejemplo, no solo referido a la actividad científica, porque la experimentación con animales se puede utilizar en industria cosmética, hay empresas que nunca la utilizan y que por tanto no tienen esos problemas. Puede decirse que se lucran menos porque hay otras, porque sería más barato, por así decirlo, experimentarlo con animales. Porque esa legislación sí que permite que, a pesar de haber una manera de hacerlo sin necesidad de causar ese sufrimiento, se pueda seguir haciéndolo. La legislación creo que te dice que si hay un método que, o sea, el método que menos sufrimiento provoque es el que es obligatoriamente que usar. Y entonces, porque hay empresas, me refiero, es que se me ha ocurrido, no sé si es salirme mucho del tema, por lo de la industria cosmética. No es una necesidad real, porque no se refiere a un avance científico, no vamos a tratar enfermedades con ellos, ni mucho menos, y hay empresas de maquillaje que no utilizan la experimentación con animales. Es que está prohibida técnicamente. Sí, pero hay otras... Depende del país, ¿eh? No en todos los países. En China es obligatorio experimentar con animales para vender cosméticos, por ejemplo. Lo que pasa No es puedes que vender eso es- nada para producto corporal, de higiene de cosmética, que no es con animales en sí. Lo que pasa es que eso es problemas, entre comillas, de cada país, claro. En la Unión Europea, por ejemplo, está suprimido. Pero, Bueno, está suprimido. Hay marcas que venden en España que venden en animales. bueno, se supone que está muy regulado y que supuestamente no es legal del todo experimentar con animales en cosmética aquí en Europa. Supuestamente, puedes claro. vender productos que se testaron en animales y venderlos en Europa. Lo que no puedes es testar en hacerlos en Europa. Ahí está un poco el problema de todo esto. Es decir, tú puedes vender productos chinos aquí que han sido testados en Lo animales. que no puede ser regular en China. Claro, pero podría regular lo Que que no se vende aquí. Si es ilegal experimentar aquí en cosmética, porque puedo vender algo que has experimentado en cosmética en otro país. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Compramos todos los estudios? Porque el resto de marcas, o sea, no está cuenta. Sí, Los móviles se experimentan. no, necesitan cortar los móviles, que son... Sí, bueno, que mueren niños para sé lo que es el sacarlos. col. Pero entonces, si cerramos la economía dentro de... Porque vamos a hacer una reducción, ¿no? Dices tú, vale, en Europa, pero no hablemos de Europa, hablemos de España. O dentro de España, ¿no? Dentro de Asturias, ¿no? Pero dentro de Asturias, dentro de Oviedo. ¿Qué hacemos? En Oviedo solo podemos usar los productos que se adapten a esa normativa que ha hecho Oviedo, entonces todo sería una producción. En ciertos productos, sí. Entonces, cerramos la Por economía. ejemplo, los productos que son para los niños, en Europa hay una legislación muy severa y si tu producto fabricado en China no la cumple, no lo puedes vender aquí. Y si lo estás vendiendo y te pillan, la multa es grande. Los de los niños, cualquier producto para bebés o tal. ¿La ropa? La ropa, pues no lo sé exactamente. Sé que todo lo que tiene que ver con que biberones, para comida, en los juguetes. Y si No, pero los... la ropa no es así. Nuestra ropa no lo sé. O sea, ¿por qué motivo prohibimos un cosmético? Bueno, Yo no digo que prohibamos un cosmético, yo digo que aunque aquí esté prohibido testar con animales, en otros países no, entonces por eso hay empresas que testan con animales y otras empresas no lo hacen porque la legislación es diferente. y aquí está prohibida la explotación y en otros países no. Y nosotros usamos ropa que en otros países están explotando a la gente para conseguir verla. O sea, Que pasa lo mismo con las empresas claro. a este respecto. Una empresa que quiere experimentar con animales para cosmética, por dar el ejemplo maestro, puede tener una sucursal que ni siquiera tenga el mismo nombre de su empresa en un país que casualmente no contempla eso en su legislación. Y puede traer de forma lateral esos productos hasta aquí, hace un par de trapicheos de los cuales nadie se entera y te vende unos productos que dicen no, con esto lo experimentamos con animales para sacarlos, pero en realidad sí. a lo que voy es a que, en este sentido, si cerramos esa economía a estas empresas que van a... Estamos cerrando la economía y rompemos con el sistema actual económico.
O sea, para que tú puedas comprar una camiseta a 15 euros, tiene que haber gente que la fabrique por 2. Y para que gente la fabrique por 2, tiene que ser exportada. En el caso de la cosmética, no necesariamente, para que una camiseta te la vendan por 15 euros, lo que no tiene que haber es un señor que tenga 14,99 de beneficio. No es tan fácil, no podemos banalizar tanto un sistema económico y reducirlo a la industrialización alemana del siglo XIX. No te estoy reduciendo a la industrialización alemana del siglo XIX, te estoy reduciendo a las balanzas multinacionales. Tampoco se tanto le preguntas eso a un señor esclavista de 19, oye, ¿cómo se supone que voy a cultivar yo tabaco sin negros que me lo recogen? Pues se puede. Aquí cuando fumáis, ¿sabéis que se puede? Pues es todo lo mismo. Bueno, que nos desviamos del tema. Estamos desviando mucho el tema, por eso, estamos saliendo del tema. Y como me mandan a avanzar un poco, vamos al último punto que tenía... Sí, vale, sí, esta es la última diapositiva. Que no nos queda demasiado tiempo, así que vamos a avanzar un poquitín más rápido con todo esto. Lo primero de todo os presento, para los que no estéis tan versados en temas de experimentación animal y demás, el legado de Kugelsa, las 3 R's, que son básicamente una especie de mantra, o sea, mantra entre comillas, un poquitín de que hay al respecto de la experimentación con animales, que son, en orden de prioridad, la de reemplaza, reduce y refina. ¿Qué quiere decir esto? Igual que hablábamos antes al respecto de la legislación, si tienes un método alternativo que te permita no emplear animales para la experimentación, vas a reemplazar la experimentación con animales por ese método. Una vez se determina que es necesaria la experimentación con animales y que no puedes reemplazarla, vas a buscar, por los medios posibles, reducir la cantidad de animales o la cantidad de sufrimiento involucrado en el experimento. Y mezclado con todo ello está el refina, que es básicamente la mejora de los métodos de investigación, sean cuales sean, para eso, precisamente para reducir en la medida de lo posible todo el sufrimiento innecesario y toda la cantidad de animales innecesaria que pueda haber. Esto es como un poco acerca de lo que rota la experimentación con animales. Entonces, a ver, es que aquí tampoco es nada de decir a favor o en contra. Digamos que toda persona que esté a favor de la experimentación con animales te va a decir que esto es el fin de todo experimentador, que esto es lo que todo experimentador busca conseguir. Que no va a haber nadie que se busque saltar las 3 R's y que siempre van a tirar por ello. Pero claro, la gente que está en contra siempre dice que los experimentadores se saltan por completo las 3 R's, que nunca se busca reemplazar, nunca se busca reducir, ni nunca se busca refinar porque no renta, por la razón que sea. ¿Qué opináis al respecto? Yo, enlazando igual un poco con lo de antes, pues los otros métodos son más, sobre todo el cultivo celular puede ser bastante más barato, no hay que mantener animales, no hay que estar ahí dándoles de comer, ni nada por el estilo. Una empresa, bueno, y un investigador también, lo único que quiere es o ganar dinero en el caso de la empresa o gastar el menos dinero posible en el caso de la investigación no pública. Y para eso le rentaría más cualquier otro método que no implicase tener, por eso, mantener animales. Que si hubiera métodos más baratos que ese, pues se utilizarían, así normal. Y por eso se busca seguir las 3 R's porque acaba generando un beneficio de largo plazo. Una doble moral. A ver. Yo aquí creo que depende de la... O sea, cuando dices el sol de todo experimentador, o no hay intención de que sean cumplidas. Depende de la empresa y del tío que experimente. Normalmente, y creo tener entendido que el experimentador va a trabajar para una empresa. A la empresa le va a interesar en todo momento conseguir el máximo beneficio y el experimentador va a regirse por sus normas éticas. El experimentador sí va probablemente a aplicar lo de las 3 R en todo, y si la empresa te dice, oye, no, tienes que hacer esto así, porque... Es que las 3 R's están, en cierto modo, inculcadas también por la legislatura. Ya, pero a la empresa le da igual. O sea, la empresa si se la puede colar y puede ganar 2 en vez de ganar 1, ¿qué lo va a hacer? Pero de todas maneras, es un beneficio para la empresa si reduces el número de ratones, menos ratones tienes que mantener. Lo que pasa es que a veces, el problema es que muchas veces el método para reducir el número de ratones es más costoso que la reducción de precios que supone la reducción. Bueno, en primera instancia sí, pero luego... Claro, y es, o sea, cuando investigas una cosa que acaba de salir, siempre es más caro que cuando pasa el tiempo y la has refinado y te sale muchísimo más barata que es al principio. ¿Y tú crees que te merece la pena invertir tanto esfuerzo
en refinar esas técnicas, que te vas a poner un beneficio a largo plazo, no puedes saberlo. Al margen de que todo el tiempo que estás invirtiendo dinero en desarrollar esas técnicas o en refinar las que ya tienes, es tiempo que no estás experimentando con animales y que estás, por un lado, bien perdiendo dinero de la propia investigación, o sea, bien perdiendo dinero potencial de la propia investigación, bien arriesgándote a no encontrar a tiempo una cura para un cierto colectivo que luego puede presionarte. O sea, eso ya es un poco... Ahí tengo dos cosas. La primera es que eso me parece un poco hipócrita, porque para eso no se hubiera refinado nada de nada, porque me refiero, ¿para qué voy a investigar el bioprinting si puedo seguir experimentar con 20 ratones? Porque en muchas ocasiones también puede tener otros beneficios colaterales, ¿no? Ya, pero me acabas de decir lo contrario. Me acabas de decir que no, o sea, que para qué invierto yo dinero en una técnica colateral que puedo refinar para hacer X cosas en hacer animales. Hay una balanza, hay que decir, ahí hay un poco de trampa lo que dices, yo creo, dices tú, ¿para qué voy a invertir en el bioprinting cuando puedo seguir con animales? Sí. O una empresa la que invirtió en bioprinting para vender el proceso que ellos usan para... Ya, pero bueno, también ha dicho él que para qué voy a O investigar... sea, tú eres la empresa que estudia sobre X enfermedad. Sí. Yo descubro que existe una opción que es el bioprinting, estudio sobre ella y al resto de empresas le vendo lo mío. Y yo gano dinero con el bioprinting. No hay una sola empresa que lo estudie todo. O sea, hay empresas que les interesará el refinamiento y otras a las que les interesará... Lo más, pero aunque a unas interese y otras que no, yo creo que en última instancia es un beneficio para la empresa, porque si tú refinas, aparte de un beneficio para todas en común, porque tú encuentras otra técnica que puedas vender a las demás, también es un beneficio para ti a largo plazo. Pero no tienes por qué saberlo. Es decir, el bioprinting, por ejemplo, puedo tranquilamente inventarme una empresa que pretendía generar órganos humanos para trasplantes sin falta de conseguirlos de otros humanos o de animales, etcétera, etcétera. Y de repente llegó alguien de la empresa de experimentación animal y dijo, oye, es que esto aparte de para trasplantes nos sirve para investigar. Entonces, o sea, puede venir de otro sitio completamente diferente. Tendrá que valorar si prefiere reemplazar o si existe ese comité bioético que analiza y revisa los experimentos, si es mejor reemplazarlo o luego tener problemas legales. Eso tendrá que valorarlo la empresa. Ahí yo creo que entra también mucho un poco, que esto lo discutimos nosotros a diario casi, la diferencia entre ciencia y técnica. A día de hoy casi no hay experimentación, no hay inversión, experimentación por la ciencia y sí para la técnica. Es decir, saber cosas por saber a la gente no le interesa, sino que lo que les interesa es una aplicación técnica sobre la cual poder actuar. A día de hoy creen que, o sea, se supone que interesa más una técnica que te va a dar un beneficio a corto plazo, en plan, una técnica para que me sirva para esta cosa o un fármaco que me sirva para esta enfermedad específicamente, que invertir en ciencia básica que me sujeta, básicamente me hace construir unos pilares sobre los que luego construir, que yo creo que está mal planteado desde mi punto de vista. Porque si tú investigas algo más básico, a lo mejor ni hoy, ni mañana, ni el año que viene te va a dar un beneficio, pero luego en última instancia sí. Ya, pero lo que es un hecho objetivo es que casi no hay inversión en ciencia y sí la hay en técnica. Es decir, a menos que tú le llegas con el proyecto y digas quiero conseguir esto, no te dan, o muy difícilmente que digas tú quiero experimentar por amor a la ciencia, por descubrir cosas nuevas que no se saben. Si no hay una empresa también tiene que valorar si eso que tú vas a conseguir o puedes conseguir a ella le va a aportar beneficio. Claro, una empresa privada ya de mano no. Una pública puede plantearlo, pero una privada no, porque no le va a dar, o sea, a lo mejor le da beneficios de aquí a 30 años, no le interesa una empresa. Pero ahí también entramos en ideas políticas, es decir, en un sistema económico, cualquier sistema económico es sabido por todos que la base, la forma de que el sistema crezca y se vuelva potente es invertir en I+D+I. En el momento en el que estamos estamos limitando al país porque la única forma es invertir en I+D+I para conseguir nuevas mejoras, para conseguir mayores beneficios y conseguir nichos de mercado. Si esto ya nos lo cargamos y solo ya sería discutir sobre sistemas económicos, países, legislaciones, etcétera, etcétera. Si queréis puedo seguir un poco, pero van a ser las 9:30. 10 minutos. Quedan 10 minutos. Si queréis seguir algo al respecto, o sea, no solo de este punto, sino de cualquiera de las otras diapositivas, de cualquiera de las otras ideas. Pues teniendo en cuenta que llevamos aquí 1 hora y 40 minutos, doy por lo pronto concluido este debate. Bueno, a ver, ¿qué conclusiones habéis sacado de este debate a todo esto? Porque hemos estado aquí debatiendo. ¿Ha llegado alguna conclusión general? Eso es verdad, que era un poco el propósito inicial del debate y al final nos perdimos en locuraciones y se me olvidó consultarlo. El propósito del debate era un poco llegar a un
cierto consenso, una conclusión un poco general acerca, no necesariamente la experimentación tenemos que hacerla o no tenemos que hacerla, sino un poco los puntos a favor y en contra y si es mejorable, si es necesario. ¿Qué opináis al respecto de ello? Yo creo que como todo tiene que estar regulado, como todo. Claro, el punto clave aquí es el término medio. Es decir, conseguir el mayor avance con el menor sufrimiento o el menor coste animal posible. A ver, para algunos aspectos todavía, que lo sea de aquí a 20 años, no lo sé. O sea, de momento, a día de hoy, en algunas cosas se tiene que experimentar, lo que tiene que hacer es regularse para que se pueda hacer, vosotros, de la mejor manera y con el mejor sufrimiento con los menos animales posibles. Y seguir investigando las maneras de hacerlo sin animales. Sí, Pero- intentar ir hacia ahí. Efectivamente, pero mientras no exista esa manera, deberemos seguir creando con los animales, eso sí, con toda la posible. En cierto modo, un poco el punto de resulta estrictamente necesaria en varios aspectos, pero debemos abogar por reducirla lo más posible, tanto a corto como a largo plazo. Pero si hago, que me gustaría intentar aclarecer, y es imposible de aclarecer, es imposible, es el tema este me interesa mucho, ¿no? La empatía con los animales. ¿A qué se debe, igual que la empatía con el ser humano, de dónde viene o por qué está tan... Y quizás en ese tono sea lo que estás diciendo, ¿no? De intentar reducir, porque si ahora mismo, yo creo que a cualquiera de nosotros nos dicen, mira, es que tienes un familiar enfermo de una enfermedad y si matamos a tantos animales, ya sé que no se hace así, pero se hace tal, vamos a poder curarle, nadie va a decir que no. Porque vamos a poner... Sí, pero no, Puedo dar una opinión que es meramente subjetiva y probablemente sea muy equivocada, pero bueno, en mi opinión eso viene porque, o sea, poniendo el ejemplo que has puesto antes de los nazis, viene porque tú te equiparas con una persona. Los nazis se creían mejor que los judíos, no estaban equiparados al mismo nivel y a día de hoy se ha llegado a que tú te equipares con un animal, que también es un animal, te equipares con el resto de animales. Hay personas que igual se creen mejores que un animal y entonces no empatizan con él. Y personas que se creen mejores que otra persona por una raza o por X cosas y no empatizan con él porque se creen mejores. Yo creo que viene de ahí, del creerte exactamente igual que otro ser humano, que otro animal, que otra cosa. Pues fíjate, en ese sentido, yo creo que viene de la Segunda Guerra Mundial y esto es, vamos, esto es especular a más no poder, pero yo diría que sí, que nos pudo haber marcado tanto la Segunda Guerra Mundial, todas las muertes que hubo, tanto ya no solo el Holocausto, sino los Rusia, que la gente haya al final empatizado y se haya inculcado una ideología que nos lleve a querer empatizar con el resto, ya no solo con humanos, sino con animales, que nos impulsa a esta idea de conservación, porque hasta entonces nadie se había preocupado de matar a un animal si el animal Bueno, pero o sea, la empatización con animales vino a raíz de 19, si no me equivoco, y luego la teoría vino en los 70, con la liberación animal, que vino de cuando se empezó a inculcar el especismo. O sea, cuando se definió el especismo empezamos a empatizar con un animal más allá de es mi perrito y lo quiero, o me dan pena los gatos de la calle. Claro, es que la empatía también tiene un factor con lo que tú estás encontrando. O sea, no es lo mismo empatizar solamente. Dices tú, con lo que tú estás en contacto, ¿cómo puede ser que una sociedad del siglo XXI, industrializada, la que vivimos en la ciudad, que lo más queremos es un pájaro, un perro, empaticemos más con los animales que aquella gente que vivía en la naturaleza y todos los días andaba con... Muchas veces porque no tenemos otras preocupaciones. Cuando la gente de antigüedad tenía muchas más cosas, o sea, son preocupaciones más banales, quiero referirme. Antes la mayoría de la gente... O sea, a ver, si hablamos de las sociedades primitivo-comunistas, en las cuales eran recolectores, cazadores, solo tenían que preocuparse de salir, cazar y recolectar para ese día y el resto del día podían estar durmiendo y bañándose en el agua. Igual tengo más preocupaciones tan banales como tú dices porque yo como todos los días, pero sigo teniendo preocupaciones igual en otros aspectos de la vida. Quiero referir, o sea, no me estoy refiriendo a preocupaciones en el sentido vital, sino volviendo a la misma zona de la Segunda Guerra Mundial. Ahí la gente podía tener miedo de que en cualquier momento surgiese una guerra, o en cualquier momento surgiese cualquier conflicto que pudiese suponer un riesgo potencial. Ahora vivimos más en paz, por así decirlo. Y la gente, digamos que la gente de la calle tiende a pensar más allá de lo que hacía la gente en el pasado. Pero también tú ves una ciudad y un animal salvaje no te causa
daños que a lo mejor a la gente que está en el campo y trabaja de ello sí le causa daños. Entonces, la empatía tampoco es la misma, igual que una persona, a mí tú me haces algo y yo no empatizo contigo de la misma manera que con otra persona. Pero es muy tramposa esa empatía en el sentido de que mueren menos animales en España por experimentación que en África por desnutrición. Entonces dices tú, claro, ¿hasta qué punto empatizo? O sea, claro, ¿qué me estás diciendo? No es objetivo, entonces tampoco tienes un valor. Entonces, claro, tampoco se Claro, entiende ese es el tema. que haya asociaciones que están en contra de la experimentación y que gasten su tiempo más en eso, que supuestamente está más regulado y hay menos muertes, que en solucionar otros problemas que realmente... ¿Y a qué se debe esta empatía? Es como lo que, por eso digo que es imposible también determinar la solución, pero yo creo también, en cierto modo, que hay una serie de intereses económicos detrás de unas potencias o de unas empresas que como cuando decimos que los piojos son las empresas farmacéuticas las que los sacan para que la gente compre antipiojos, pues igual, que yo creo que las empresas que se benefician de esto están metiendo bombo a ideologías a... cierto punto puede ser, pero por eso digo que me parece muy interesante el tema en general sobre el sufrimiento de los animales, experimentación y tal, porque al final del todo se resume a una ideología o a una opción que se impone sobre el resto y que viene de una idea de empatía que tampoco sabemos de dónde viene. Y sin embargo estamos operando con ello, estamos operando a partir de dos factores que no sabemos de dónde salen ni cómo son y los aplicamos a rajatabla. Bueno, es que también es la ideología del poder. Si alguien tiene el poder para inculcar esa ideología, también es más fácil que se replique. Si no tienes influencia. Que cada vez que veis Es que son ya las 9:30. Llevamos aquí 1 hora y 50 minutos. Bueno, dale un fuerte aplauso al ponente.